¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora. Arrancamos y lo hacemos hoy con el tercer apagón que ha sufrido la industria en España por problemas de suministro energético. No es en Cuba, no en Venezuela, no señores, no, es en España. Sucedió ayer y hoy se lo vamos a contar. Sí, señoras y señores, eso es lo que sucedió ayer en España. Cuando el reloj marcaba aproximadamente las 6:30 de la tarde, sucedían dos cosas de manera simultánea. La primera, que en el Congreso de los Diputados, los miembros del Gobierno y del Partido Socialista continuaban negociando, y ya va para un mes, el famoso impuestazo a las energéticas. Sigue queriendo imponerlo y continúa prometiendo una cosa a unos de los socios de la investidura y otra cosa distinta a los otros, tan distinta que es la opuesta. Por un lado dice, no os preocupéis, amigos de Junts, que no se va a aplicar el impuesto energético, y por otro lado, por ejemplo, a Podemos dice, sí, no os preocupéis, amigos de Podemos, que al final aplicaremos el impuesto energético. Enseguida vamos a hablar con quien estuvo siguiendo esta negociación, que fue nuestra compañera Leticia Barquín, de los servicios informativos de radio, para ver cómo está el minuto y resultado de esa cuestión. Una cuestión que llevamos arrastrando mucho tiempo y en la que ya hubo un momento en que parecía zanjado que no se iba a prorrogar el famoso impuesto a las energéticas y que por lo tanto el sector energético en España, el sector que lleva la generación de energía eléctrica en España, no iba a tener que poner en marcha nuevos proyectos fuera de nuestras fronteras, huyendo de la voracidad fiscal que pues exhibe nuestro Ministerio de Hacienda y en este caso también nuestro Ministerio de Industria. Una voracidad que le lleva a disparar los impuestos que vamos a tener que pagar por el recibo de la luz el año que viene. Luego se lo vamos a contar también con detenimiento, pero resulta que el gobierno está preparando una subida de impuestos que podría entrar en vigor en el próximo año y que podría llevarnos a tener que pagar casi un 50% más cara la factura de la luz, no porque cueste más la luz, no porque tengamos problemas de suministro como el que les vamos a contar hoy, sino porque el gobierno quiere recaudar todavía más. ¿Y qué tipo de servicio nos da a cambio de esta nueva subida de impuestos? Bueno, pues lo que les estábamos comentando, que ayer, mientras esto sucedía en el Congreso, mientras en el Congreso se discutía cómo subir los impuestos a la clase productiva española, resulta que Red Eléctrica Española tenía que cortar el suministro energético por aproximadamente 2 horas a la gran industria española. Dirán ustedes, pues yo no noté nada, yo utilicé la luz sin ningún problema en el día de ayer. Sí, no, usted no tuvo ningún problema, pero la gran industria en España no pudo hacer uso de la energía eléctrica durante aproximadamente 2 horas. ¿Y por qué sucedió esto ayer? Y fue la tercera vez que sucedió en lo que llevamos de año. Pues por algo que algunos llevamos señalando desde hace muchísimo tiempo. Y es que si la agenda ecologista que tan fuertemente ha abrazado este gobierno va a llevarnos a eliminar las centrales nucleares, cuando sucedan cosas como las que sucedieron ayer por la tarde, y es una bajada importante de las temperaturas que hizo que cuando ya no había sol, es decir, cuando ya era de noche y subieron y bajaron mucho las temperaturas, cuando empezó a aumentar de una manera importante la demanda de energía eléctrica, resulta que no teníamos energía de la que tirar. Y entonces Red Eléctrica, para garantizar el suministro y que los cortes de luz no fueran generalizados en toda la red, le cortó la luz a la gran industria. ¿Y saben cuál fue uno de los factores importantes para que esto sucediera ayer? Que una de las centrales nucleares que tenemos estaba parada. Estaba en parada fría para revisión. Estaba en parada. Hubo que encender absolutamente todos los ciclos combinados, es decir, la generación por gas en España, que es una generación que es muy operativa en el sentido de que se puede encender y apagar de una manera muy rápida cuando hay picos de demanda. Hubo que encender el carbón, hubo que encender motores de diésel para que pudiéramos hacer frente a la demanda de energía eléctrica y, así las cosas, hubo que cortarle la luz a la gran industria en España. 2 horas hasta las 9 de la noche.
mientras nuestros políticos discutían cómo subirnos los impuestos energéticos para el año que viene, a nosotros y a la industria. Esa industria a la que le cortaron la luz en el día de ayer. Hoy, con ayuda de nuestros especialistas, de los expertos a quienes vamos a llamar, vamos a tratar de desentrañar cómo es el mix energético en España, por qué han sucedido cosas como las que hemos vivido ayer y cuál es el escenario que nos espera en el caso de que dentro de 2 años, si los planes siguen como están, empecemos a cerrar centrales nucleares. Todas las centrales nucleares en España. Bueno, pues si eso sucede, imagínense ustedes qué pasará el día que, como en verano, en el mes de julio, suban mucho las temperaturas, de repente no haya nada de viento, como hace mucho calor además, las energías renovables fotovoltaicas no funcionen a pleno rendimiento, haya, insisto, un pico de demanda de energía eléctrica y haya que cortarle la luz a la gente porque no tenemos suficiente suministro. Esto es de lo que se trata, de esto es de lo que tenemos que hablar. ¿Hay maneras de garantizar el suministro? Sí las hay. ¿Las conoce el gobierno? Desde luego que las conoce. ¿Quiere ponerlas en marcha? En absoluto no quiere. Lo que quiere es que todo lo que haya para generar energía eléctrica en España sean ciclos combinados, sean parques fotovoltaicos y parques eólicos. ¿Qué pasa? Que si es de noche no hay luz. Y si no sopla el viento no hay molinitos tampoco. Y en esos momentos, si la demanda aumenta, ¿qué haces? Cuando ya no tienes más capacidad para drenar energía a tus consumidores. Pues no te queda otra que tener cortes de luz. Insisto, no hablamos de Cuba, no hablamos de Venezuela, hablamos de España. Se lo vamos a contar enseguida, pero antes vamos a repasar, como todos los días, la portada de Libre Mercado. Y estamos ya con Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me encanta este titular que llevamos ahora mismo en Libre Mercado. Los caseros huyen de España. Pierde nuestro país 247.572 pisos de alquiler desde que gobierna Sánchez. Sí. Este es el efecto de la intervención en el mercado del alquiler de la que presume nuestro presidente del gobierno. Pues sí, está cada vez más desequilibrado, cada vez más asfixiado el mercado del alquiler en España. Están subiendo los precios a niveles récord ya, pues según el observatorio que han realizado y que ya realizan todos los trimestres, Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, ya supera el precio medio del alquiler los 1.117 euros. Esto es un récord. Y es de media en España. Y de la mano a este dato, a esta línea que no para de crecer, tenemos la otra cara de la moneda, lo que va de la mano, la oferta de pisos, la oferta de vivienda en alquiler en el mercado disponible para todos los inquilinos. Bueno, pues ¿qué está pasando con esta oferta? Que se está desplomando casi en 250.000 viviendas desde que gobierna Sánchez. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues se debe a varios factores, pero hay algunos que son los principales, que es la inseguridad jurídica, el completo abandono al propietario de una vivienda, el favorecimiento de la ocupación con medidas como la prohibición de los desahucios, a esto que les llamamos inquilinos vulnerables y que no se sabe muy bien cuál es la definición. Entonces, no sorprende a nadie que la oferta de vivienda esté desapareciendo y los propietarios estén huyendo ¿a dónde? A la compraventa, a cerrar su piso a cal y canto para que ningún inquiocupa se pueda apoderar de él, al alquiler turístico y a todas las opciones que tienen en su mano para huir de una regulación que es muy perniciosa para el sector. Y esta semana conocíamos estos datos y también conocíamos los datos de Argentina. ¿Qué está pasando en Argentina un año después de Milei? Pues que la oferta se ha disparado en ciudades tan importantes como Buenos Aires y los precios están hundiéndose. Javier Milei, una de las primeras medidas que tomó fue la desregulación del mercado de los alquileres en Argentina, empezar a dejar a propietarios inquilinos hacer contratos como consideran oportuno, y a los 2 meses ya se estaba disparando la oferta, lo que generó directamente una
caída de precios, porque en Argentina antes era imposible alquilar como ahora está siendo en España. En España. Si nos estamos mirando en el mismo espejo, pero no en el bueno, sino en el del reverso tenebroso. Cometiendo los errores del peronismo, porque ¿qué hacía el peronismo? Prohibir los desalojos, aplicar medidas para ampliar los alquileres cada vez más años, impedir las subidas de precios, Sánchez, ¿no? Intervenir los precios, o sea, es calcado el modelo y revertirlo se está viendo ya después de un año que está generando efectos muy positivos. Tremendo. ¿Qué más cosas nos contáis hoy en Libre Mercado? Bueno, pues el aumento de los costes laborales, cuando le digan a la gente que por qué no le suben el sueldo a su empresa y que ganan muy poco, hay que decirles que es que Sánchez está asfixiando, ahogando a las empresas españolas. Un 20% han aumentado los costes laborales desde 2019, su primer año de mandato, y los resultados pues son pues unas empresas donde cada vez les cuesta más generar riqueza. Es tremendo. ¿Y qué nos estáis preparando para mañana? Bueno, pues para mañana vamos a hablar de maquillaje estadístico también y vamos a hablar de, sobre todo, a lo mejor no mañana y lo sacamos hoy, pero es que es una muy mala noticia, que es del régimen de Maduro, que ha secuestrado a un referente liberal para nosotros y para el mundo. Se llama Jesús Armas. En Caracas ha desaparecido y no se sabe nada de él, así que estamos muy preocupados y os mantendremos informados. No, pues estaremos muy pendientes de esa información. Si se resuelve, la tenemos que publicar antes de que termine el programa. Pide paso y la contamos. Por supuesto. Muchas gracias, Beatriz. A vosotros. Bueno, y vamos ya a arrancar con el tema del día. Un tema del día que hemos querido dividir como en dos partes. Por una, lo que está haciendo el Ejecutivo en materia impositiva, lo que está haciendo el Gobierno, esas negociaciones que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista con sus socios de investidura para tratar de sacar adelante esa reforma fiscal que les permita aprobar los presupuestos generales del Estado, y una reforma fiscal que implica uno de las piedras de toque más conflictivas, la que no está permitiendo alcanzar el acuerdo, y es ese impuesto a las energéticas, la tasa a las energéticas que, insisto, bueno, pues unos de los socios del Gobierno están diciendo que hay que mantener y otros de los socios del Gobierno están diciendo que hay que quitar. ¿Por qué? Pues básicamente porque saben que las grandes energéticas de este país, como pueda ser Repsol, ya han advertido de que si se mantiene ese impuesto, probablemente se tendrán que ver obligadas a sacar las inversiones fuera de nuestro país, y precisamente en Cataluña esta empresa, en concreto Repsol, tiene unas inversiones proyectadas muy importantes que no terminarían yendo a Cataluña sino al extranjero en caso de que se mantuviera ese gravamen. Pero no solo esto, luego les contaremos lo que hay planificado para su factura de la luz y la nuestra. Para cada vez que tengamos que pagar lo que hemos consumido de luz, resulta que nos tienen planeado una subida del 50% de los impuestos que pagamos en la factura de la luz, que ya es más o menos la mitad de la factura. Digo, para que luego aprecien el servicio que recibimos. Y el servicio que recibimos, entre otras cosas, por la parte la segunda parte de lo que le vamos a contar hoy, que fue lo que sucedió ayer, ese corte de suministro, y vamos a analizar con los mejores expertos cuál es la situación y hacia dónde nos dirigimos. Pero, primer momento, nos vamos a ir a los servicios informativos de radio, porque le vamos a preguntar a nuestra compañera Leticia Barquín, que estuvo ayer muy pendiente de esa reunión, qué fue lo que se coció en ella. Así que nos vamos ya a los servicios informativos. Leticia Barquín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hacienda ha afianzado su compromiso de aprobar un decreto ley en el Consejo de Ministros que prorrogue el actual impuesto a las empresas energéticas durante un año más, ya que caducará el próximo 31 de diciembre. Se trata de un compromiso que los socialistas ya alcanzaron en la caótica Comisión de Hacienda con Esquerra, Bildu y el BNG, y que Podemos tachó de papel mojado. Desde ese momento los morados han tensado la cuerda, condicionando su apoyo incluso a los presupuestos generales del Estado a que este impuesto se prorrogue. Ahora parece que ceden, aunque el escenario no ha cambiado, porque pocas cosas hacen pensar que este impuesto esté vigente durante un año más, ya que el decreto ley tendría que ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Y todo indica que PNV y Junts lo tumbarán. Ayer, fuentes presentes en la negociación anunciaron que se incluirían actualizaciones que tendremos que esperar a ver si pueden seducir a Junts y PNV para votar a favor. El Gobierno emplaza una reunión el próximo miércoles en la que esperan que asistan los partidos reacios a este impuesto, mientras Podemos insiste en que no se dan las condiciones para empezar la negociación presupuestaria.
Muchas gracias, Leticia. Bueno, pues ya ven, el gobierno parece empeñado en mantener ese impuesto a las energéticas, pero esas negociaciones siguen en pie y Junts ya le advirtió ayer, en el día de ayer, al señor Sánchez que o mueve el culo en los compromisos que tiene, literalmente, no me lo acabo de inventar, la señora Nogueras ayer en el hemiciclo, haciendo uso de la palabra desde su escaño, le dijo al señor Sánchez que tenía que mover el culo y empezar a pagar lo que debe. Es en fin, la clase que tenemos, la clase política que tenemos. Pero no solo estos impuestos, no solo a la industria, sino que Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos además que el gobierno, en este caso, y de tapadillo, ya nos va a colar una subida de los impuestos que pagamos por la luz, en el recibo de la luz. Cojan ustedes su factura. Si no se lo desglosa la compañía que le cobra a usted la luz que consume, pues haga este cálculo. Aproximadamente un 50% de lo que usted paga de factura de la luz se va en impuestos. En impuestos indirectos, en tasas, en impuestos a la cogeneración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues de esos impuestos que paga usted, y que es aproximadamente el 50% de su factura, los van a subir un 50% más. ¿A partir de cuándo? Dentro de muy poquito. El día que esté usted celebrando el final de año, no lo celebre tanto, porque a partir del día 1 esto entrará en vigor. Sí, porque el gobierno va a incrementar en un 39% los cargos en la factura eléctrica de los consumidores el próximo año. Y además se va a eliminar la reducción que se venía aplicando desde 2019 en este concepto que estaba incluido en la parte, digamos, regulada de las facturas. Entonces, lo que tenemos es que a partir del 1 de enero del próximo año, los consumidores podrán notar un incremento bastante notable, valga la redundancia, en sus facturas eléctricas, porque se va a dar un aumento en la parte regulada de ellas. Entonces, por un lado tenemos que, es cierto que por ahora se conoce cuánto subirá el importe, que será un 39%, como hemos dicho, dentro de los cargos de la factura, y en este sentido el Ministerio prevé que el próximo año los consumidores deberán asumir al final un montante global de 3.500 millones de euros, frente a los que se han pagado este año, que eran 2.500, es decir, 1.000 millones más. O sea, quieren ingresar 1.000 millones más a cuenta de la factura que pagamos de la luz todos los españoles. Efectivamente. Aunque sí es cierto que antes de final de año, la CNMC también deberá anunciar cuál va a ser el montante definitivo que los consumidores deberán pagar en este concepto que se denomina tradicionalmente de peajes, que en todo caso se prevé que, aunque pueda bajar levemente en algunos aspectos, va a subir en otros. Lo vamos a ver poco a poco. Primero, la factura residencial. La factura residencial va a ser un 7% superior respecto a la de 2019. Lo que ocurre aquí es que este anuncio del aumento del 39% de la partida de cargos al que los consumidores de energía van a tener que hacer frente ha llegado un día después de que el Ejecutivo también decidiera intervenir para frenar, digamos, la suspensión de los impuestos que se estaban planteando a la producción de eléctrica. Sí, un impuesto que era el famoso impuesto del 7% al valor de la generación eléctrica, que decayó cuando tuvimos el problema de precios de la energía y que quieren volver a recuperar. Claro, entonces esto estaba vigente desde 2019 y luego también se prorrogó con la guerra de Ucrania, y ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido pues retomar el escenario anterior y eliminar esta exención. Por tanto, sumados todos los importes, la factura prevista para el próximo año de un consumidor de una residencia como nosotros, pues será un 7% superior a la de 2019 en este punto. Es tremendo. Esto es lo que quieren que paguemos de más. Sí, porque luego hay otra cuestión, que son los de los peajes, que es el otro cobro de la parte regulada. Y es que, concretamente, los peajes de distribución van a ser un 2% superior a lo que han sido este año. Peajes de distribución, más impuestos, el impuesto al valor de la energía eléctrica, que todos sabemos que tiene un valor, evidentemente, pero ya estamos pagando suficientes impuestos por ella para que luego sucedan cosas como las que sucedieron ayer. Les acabamos de contar, gracias a Leticia Barquín y a Rubén Folguera, los planes del gobierno. Los planes del gobierno pasan únicamente, primero, por este gobierno utilizar la negociación fiscal
para tratar de mantenerse en el poder, es decir, tratar de contentar a todos sus socios con nuevos impuestos a los ciudadanos para poder seguir en el poder, y además lo hace metiendo de tapadillo esta subida a la generación eléctrica, a los peajes y demás, para que todos los españoles tengamos que pagar más por nuestra factura eléctrica a partir del año que viene. Un sobrecoste que redunda en la caída del poder adquisitivo que los españoles hemos registrado desde que llegó Sánchez al poder, y que no redunda en un mejor servicio. ¿Por qué digo que no redunda en un mejor servicio? Porque la agenda que nos han planteado es una agenda que da como resultados una de las situaciones que se vivió ayer en la red eléctrica española. ¿Qué se vivió ayer en la red eléctrica española? Pues que hubo apagón, el tercer apagón en lo que va de año. El anterior fue en el mes de julio, por causa contraria a la de esta. En julio, ¿qué sucedió? Subieron muchísimo las temperaturas, no había previsión de viento, con lo cual la parte eólica, la generación eléctrica, no entró en el mix, y de repente hubo una demanda enorme de energía eléctrica porque del calor hacía que todos los españoles, empresas, locales, etcétera, etcétera, estuviéramos poniendo los aires acondicionados para no tener que sufrir esos calores tan intensos. ¿Qué es lo que sucedió ante ese pico de demanda? Bueno, pues que de nuevo, al no entrar las renovables y faltar, no recuerdo en verano cuál era, pero había una de las centrales que estaba en parada, una de las centrales nucleares, tampoco se pudo llegar a cubrir esa demanda, y se decidió que las grandes industrias, aquellas que más consumo energético hacen, tuvieran que sufrir un apagón, un corte de luz. Sufrieron ese corte de luz. El resto del sistema no sufrió, por supuesto, todos tuvimos luz sin ningún problema, pero ya hubo que apagar esa central. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Frío. En lugar de calor, frío, y por la noche, que no entra. ¿Qué es lo que no entra por la noche? Pues por la noche no entra en el mix la fotovoltaica, la energía fotovoltaica. Todos esos inmensos parques de placas solares que ustedes ven cada vez que se desplazan por España en carretera, no entraron. Y al no entrar, y la eólica solo contribuir un 6%, hubo que encender todos los ciclos combinados. Hubo que encender el carbón. Y hubo que encender también motores de diésel para producir energía eléctrica. ¿Cuánto aportó ayer el diésel al pico de demanda que tuvimos? Pues mira, te voy a dar distintos datos. Lo que hay que tener claro es que ante esta situación que se combinó, por un lado, lo que decías del frío, y también que Ascó estaba parada, la central. Claro, eso era lo que teníamos que comentar, que es que hubo que tirar de gas, hubo que tirar de carbón, hubo que tirar de diésel, hubo que tirar de cogeneración, porque había una central nuclear que estaba en lo que se llama parada fría. Unas paradas que es necesario hacer en las centrales nucleares para hacer revisiones, para que todo esté en orden y demás. Y se programan de una manera tal que no haya más de una o más de dos centrales nucleares en parada, y que no se ponga en compromiso y en riesgo el suministro eléctrico en España. Pues ante esta situación se tuvo que aplicar el servicio de respuesta de la demanda, que es un protocolo que se activa cuando se quedan sin reservas de energía terciaria, que esto, simplemente por aclararlo, es la reserva de regulación terciaria. Es la que se define como la variación máxima de potencia que puede efectuar una unidad de programación en un tiempo máximo de 15 minutos. Entonces, entre las 6:30 y las 9 de la noche ocurrió esto. Se paralizó parte del suministro de energía para la industria, y, según los datos del propio operador del sistema, de la red eléctrica, tenemos que el mix de generación en estos momentos incluía una amplia aportación de las centrales de ciclo combinado de gas, que se encargaban de producir el 44% de la demanda. En este sentido había 43 ciclos programados, y a esto se incorporaron también al sistema, como decías, un 6% de cogeneración, el 2,8% por parte del carbón y un 1,12% por parte de los motores diésel. Es decir, de ese pico de 40.000 megavatios que hubo ayer de demanda, un 1% de esos megavatios los cubrió
motores diésel que Sí. hubo que arrancar. Sí, esos a los que ahora le quieren poner impuestos y esos que funcionan con un combustible que a usted le quieren prohibir que utilice en su coche dentro de poco. Hubo que encender los motores diésel porque no llegábamos a cubrir toda la demanda de energía. No se llegó, de hecho, hubo que cortarle la luz a las grandes industrias. Pero cada vez que hablamos de energía, en esta casa, en Libertad Digital en el radio, tenemos claro a quién llamar, que es a uno de los mejores expertos en este tema. Además, hoy le tengo que agradecer especialmente que me quiera atender porque sé que estaba liadísimo y creo que le saco de una reunión, por eso no te vamos a molestar mucho tiempo. Manuel Fernández Ordóñez, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Fernando, ¿cómo estás? De Good Mafo, muchas gracias de verdad por atendernos, pero creíamos que era necesario en este asunto tratarlo y además hacerlo con uno de los mejores expertos. Estábamos comentando el suceso que tuvimos ayer, que fue la tercera vez que sucedía este año. Hubo que cortarle la luz a la gran industria para no poner en riesgo el suministro del sistema red eléctrica y que, digamos, los hogares no sufriéramos y el resto de la industria no sufriera cortes, pero hubo que cortar la luz porque no llegábamos a poder suministrar toda la demanda que tuvimos ayer por la tarde y no estamos todavía en las grandes olas de frío que se pueden registrar en invierno. Esta situación lo que nos hace pensar, Manuel, es, oye, si para que se garantice hacen falta ciclos combinados, hace falta nuclear para que se garantice el suministro y no tengamos estos problemas, ¿qué hacemos con una agenda en la que lo que tenemos en el calendario es el cierre de las nucleares? Bueno, es una pregunta muy inteligente, Luis, porque se está viendo que ante determinados escenarios fundamentalmente meteorológicos se está llevando el sistema eléctrico cerca de sus límites, ¿no?, técnicos de funcionamiento. ¿Con qué me refiero a esto? Que ayer vivimos un episodio en el cual la demanda fue lo suficientemente alta como para que Red Eléctrica tuviera que activar los mecanismos de gestión de demanda y, como bien explicabas, decirle a determinada industria del país que dejaran de producir, que dejaran de consumir electricidad, algo que esa industria está de acuerdo en hacer, porque ellos se presentan voluntariamente a un sistema de gestión activo de la demanda, por el cual ellos se presentan voluntarios a que cuando haya determinadas características en el sistema eléctrico se les pueda pedir que dejen de consumir durante un tiempo determinado. Ayer fue unas 3 horas aproximadamente, ¿no? Esto es lo anecdótico, pero lo paradigmático del tema es que la demanda de ayer, fueron 40 gigavatios, que es una demanda alta, claramente disparada por la ola de frío que estamos viviendo, pero no es una demanda para nada que se acerque ni siquiera a la máxima demanda histórica que hemos tenido en este país, que fue de unos 47 gigavatios, es decir, un 20% por encima casi de la que tuvimos ayer, ¿no? Y si ayer con 40 gigavatios ya tuvimos algún momento crítico, pues claro, démonos cuenta que ayer había 2 reactores nucleares parados, ya apenas tenemos carbón y teníamos muchísimos ciclos combinados de gas en el sistema. Y si nos fijamos el día anterior, o sea, ayer fue miércoles, el martes, la demanda máxima a esa hora, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, fue muy similar, unos 40 gigavatios también. La diferencia es que ayer teníamos 2 gigavatios menos de eólica. El viento dejó de soplar y teníamos una penetración de eólica muy baja que hubo que suplir con gas, ¿no? Esto es también un poco, vamos mandando mensajes que la gente tiene que entender, que es que, oye, en un calendario que tenemos encima de la mesa de cierre de las centrales nucleares, ayer tenías 5 gigavatios nucleares. Si ayer tuvieras 5 gigavatios nucleares de menos, ¿qué más hubieras metido ayer en el sistema? ¿O qué más? ¿A quién va a responder a esa pregunta? ¿O a quién más tendrías que haberle cortado la luz? Sí, pero cortar 5 gigavatios es mucho cortar, ¿eh? O sea, No, por eso digo. La penetración de la nuclear es muy alta. Y sobre todo, una cosa que tenemos que tener en cuenta también es que los sistemas eléctricos y los sistemas económicos de los países avanzados como el nuestro pretenden ir hacia grados cada vez mayores de electrificación. Es decir, la demanda de ayer fue de 40 gigavatios, pero lo que prevén los organismos internacionales es que en los países ricos la demanda de electricidad se doble
o se multiplique por 2,5 de aquí hasta el año 2050. Y tenemos un problema enorme si no somos capaces de tener potencia firme, potencia de base en los sistemas eléctricos. Lo está sufriendo Alemania. Alemania está viviendo una situación similar a la que vivimos ayer nosotros, pero en mucha mayor magnitud. La ventaja que tiene Alemania con respecto a nosotros es que nosotros somos una península con unas interconexiones muy exiguas con el resto del continente. Las interconexiones con Francia son muy pequeñas para nuestras necesidades, mientras que Alemania está rodeada por un montón de países que le pueden suministrar electricidad si en algún momento sufre su sistema eléctrico. A nosotros no. Nosotros no tenemos esa ventaja y tenemos que saber gestionarnos solos. Y bueno, estamos yendo, como decía al principio, hacia estirar el chicle demasiado y llevar el sistema eléctrico hasta límites que, bueno, veremos cómo nos sale la jugada. Bueno, pues habrá que estar muy pendiente, pero desde luego es preocupante, sobre todo el darnos cuenta, Manuel, que a mí es lo que me saca de mis casillas, que esa hoja de ruta, por utilizar este término tan extendido, que tienen marcado los que se supone que tienen que estar preocupados porque haya garantía del suministro, etcétera, etcétera, no están haciendo ningún caso a la industria, porque esto que nos estás contando, yo se lo he oído a los directores generales de Endesa, se lo he oído a los directores generales de Repsol, se lo he oído también incluso a alguno sotoboche en Iberdrola. Y lo que tenemos, insisto, en agenda es que vamos a tener que necesitar más generación eléctrica porque la demanda va a aumentar, porque lo que estamos haciendo es electrificar el mix energético y por el otro lado tenemos la reducción de las nucleares. ¿Dónde está el almacenamiento de energía eléctrica, que es la solución para las renovables, el que podamos tener grandes baterías que almacenen la energía eléctrica? ¿Esto será una realidad de aquí a 2 años, que es cuando empiezan los cierres nucleares? Bueno, es muy importante esto que estás comentando. Es muy importante entender que cuando el gobierno plantea y pone encima de la mesa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con una penetración enorme de energías renovables, y nos dicen que todo esto se va a hacer sin poner en riesgo la seguridad de suministro y la estabilidad del sistema eléctrico, ese plan tiene determinadas patas sobre las que se asienta, tiene determinadas premisas que sirven para elaborar el plan. Una de ellas es que las interconexiones con Francia se iban a multiplicar por 3, cosa que no va a suceder, porque Francia ya ha dicho que no va a suceder. La otra es que el almacenamiento iba a crecer mucho más rápido de lo que está creciendo en realidad. Y la otra es que la instalación de energía termosolar, que nos sirve también como almacenamiento, iba a crecer mucho más rápido de lo que va a crecer en realidad. Por tanto, yo lo que le pido a un gestor público es que cuando las condiciones de contorno cambian, tiene que sentarse y reevaluar su plan inicial y corregir de acuerdo a las nuevas condiciones de contorno. Algo que no está sucediendo. Lo que pasa es que vamos a un sistema eléctrico cada vez más descentralizado, donde no tenemos las baterías de almacenamiento que se nos dijo que íbamos a tener, donde no tenemos las interconexiones que se nos dijo que íbamos a tener, donde no se está produciendo el hidrógeno con la cantidad que se nos dijo que se iba a producir y donde no tenemos la termosolar que se nos dijo que se iba a tener. Por tanto, el plan hace aguas. Tenemos que reevaluar ese plan porque las condiciones actuales que tenemos en un escenario como el de ayer, si no tuviéramos las centrales nucleares ayer, yo no sé muy bien qué hubiéramos hecho. Manuel Fernández Ordóñez, experto en energía, profesor, profesional de la industria del sector. Te agradezco muchísimo que hayas estado de nuevo con nosotros. Te leemos atentamente todas las semanas y te agradezco mucho que hayas sacado este hueco en estas horas que sé que son muy incómodas para ti por tu actividad. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Rubén Folguera, qué clarito se le entiende todo a Manuel Fernández Ordóñez, como decimos nosotros aquí, para entendernos nuestro The Good Mafo, el Mafo bueno, porque hubo un Mafo malo, para aquel que no lo sepa, que fue presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para ya dejar zanjado ese tema. No, decía que se le entiende todo, y es verdad que, claro, cuando uno se da cuenta de que suceden este tipo de cosas, por mucho que lo que haya sucedido ayer es, digamos, algo que está previsto para garantizar el suministro del sistema, pero claro, lo que hace para garantizar el suministro del sistema es que hay algunas empresas que digan de manera anticipada, se integren dentro de este sistema de digamos, extraordinario, para que en el momento en que haya una demanda muy fuerte y donde no haya suministro suficiente, ellos sean capaces de apagar sus propias fábricas para tratar de disminuir la demanda en medida suficiente como para que no se rompa la posibilidad de que se suministre a todo el mundo. Esto es lo que sucedió ayer, pero nos habla y mucho de la precariedad que tenemos a la hora de garantizar ese suministro. No es problema de potencia instalada. Esto es otro de los debates que, mira, otro día a lo mejor, si pueden venir Manuel Fernández Ordóñez o podríamos traer a Pedro Mielgo, podríamos abrir un debate adicional con esto, con ánimo de lucro. Pero claro, cuando tú te pones a plantear a determinados políticos el problema del suministro energético en España, ellos siempre te hablan de potencia instalada. No, porque hay tantos megavatios instalados de energía eólica, de energía fotovoltaica. A mí me da igual. Hubo una demanda de 40 gigavatios. Tú puedes tener 200 gigavatios instalados de fotovoltaica. Por la noche no vas a tener ni uno solo de esos gigavatios en funcionamiento, porque no hay luz, y como no hay luz, y además el tema de las baterías no está solucionado todavía, y parece que todavía le queda, no va a haber solución para esas placas. Puedes tener toda la potencia instalada que quieras, si no puede funcionar en un momento determinado, te pasa lo que pasó ayer. Y si luego además no tienes un sistema de base que garantice el suministro con esas centrales que son las que garantizan una energía abundante, sostenible y constante, que son las nucleares, pues te pasa lo que te pasó ayer. O eso, o doblas la presencia de gas a través de los ciclos combinados. Vamos a echar un repaso, Rubén, si te parece, a cuál es el mix energético ahora mismo en nuestro país. Vamos a ver de toda la energía que se consumió el año pasado, en 2023, de toda la energía que, por lo tanto, se generó en España en 2023, cómo participaron las distintas energías. Pues mira, hay que tener en cuenta primero que en 2023 se produjo una reducción de la generación de energía eléctrica, en concreto del 3,5% respecto a 2022. Y esto contrasta con el crecimiento de los años anteriores, porque en el 21 fue del 3,4% y en el 22 del 6,3%. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que también considerar que fue el año que por primera vez se superó el 50% de generación anual por parte de las renovables en toda la historia de nuestro país. Y esto, de algún modo, lo que ilustra es la tendencia que lleva la política energética en España, porque mientras que en 2007 el peso de las renovables en la generación fue del 20%, en 2010 fue del 30%, después en 2013 fue del 40%, y ya en 2023, como digo, superó el 50%. Y si vamos a los datos de los que dispone Red Eléctrica acerca de la evolución anual de la generación de energía eléctrica en porcentajes, tenemos que la que tuvo mayor peso fue la eólica, cuyo peso pues superó el 20%. Luego tenemos también a la hidráulica, que supuso en torno al 10% de toda la generación. Además, alrededor del 20% estaba la nuclear, pero claro, aquí es lo que comentaba. Si uno ve los gráficos, la tendencia es que la nuclear cada vez ha ido reduciendo su peso en la generación de energía. Y tal es así que, como sabemos, la exministra ahora, Teresa Rivera, siempre se declaró, y sin ningún tapujo, contraria a este tipo de energía. Y con todo, junto con las que ya he mencionado, también se encontraban la de ciclo combinado, que también aportaba algo menos del 20%, y la de cogeneración, algo más del 10%. Bueno, pues ese ha sido el mix energético que hemos tenido en España en el año pasado, pero es un mix que, después de lo que hemos vivido ayer, y es la tercera vez que sucede, bueno, pues da la sensación de que debería replantearse, y no en la dirección en la que se va a replantear, sino en la dirección de, oiga usted, que me parece muy bien que seamos muy ecologistas y que, oye, que
los molinillos estupendos y las placas fotovoltaicas fenomenales, porque además desde el punto de vista económico pues son centrales o son sistemas de generación que tampoco requieren un uso intensivo ni de capital humano, ni de mantenimiento, ni nada de nada. Bueno, no es lo mismo una instalación nuclear, desde luego, que un parque fotovoltaico, pero en cualquiera de los casos, aquí de lo que se trata es que cuando queramos encender la luz, poner el aire acondicionado, encender la cocina de inducción o mantener nuestros alimentos sin que se corrompan en un frigorífico que funcione todo el rato, lo que es necesario es que siga habiendo luz. Y para que haya luz en cualquiera de las circunstancias, tienes que tener un mix energético que en el peor de los casos siempre te pueda surtir de la energía necesaria, porque la energía no se almacena, se crea y se consume en ese mismo momento, con lo cual es necesario que ese mix nos acompañe. Bueno, espero que hayamos podido arrojarles a todos ustedes algo de luz de lo que está sucediendo. Tenemos en esencia un gobierno que se está peleando por subirnos cada vez más los impuestos, en este caso a la generación eléctrica y al consumo eléctrico, mientras planean un mix energético que no parece diseñado precisamente para que dejemos de tener problemas de suministro eléctrico. Es cobrarnos más por tener un peor servicio y un servicio que a todas luces amenaza con empezar a tener cortes de energía. Es, en fin, lo que nos está tocando, pero aquí no dejaremos de denunciarlo, desde luego. Nos vamos a ir, si te parece, Rubén, después del tema del día, nos vamos a ir a los mercados. Bueno, y abrimos página de mercados muy pendientes de lo que sucede en el mercado español. Mucho ojo, arrancaba el mes de diciembre el IBEX 35 con una fuerza enorme, superaba los 12.000 puntos, subía todos los días, pero llegó Inditex en el día de ayer, presentó resultados récord, beneficios récord, pero por debajo de lo que esperaba el mercado y caía un 6% en el día de ayer. Hoy seguía cayendo y arrastra a nuestro principal indicador, que pierde los 11.800 puntos. Está en este momento dejándose un ligero 0,14%, pero cotización en negativo a fin de cuentas y en el nivel de los 11.773 puntos. Todavía queda mes de diciembre. Sabemos que la bolsa habitualmente en los últimos días del año aprovecha para esos famosos rallies de fin de año para recuperar un poco del terreno perdido, pero en cualquiera de los casos, seguimos diciendo, lo decíamos esta mañana con Federico Jiménez Los Santos, lo que está sucediendo en el mercado español, por mucho que hoy hablemos de bajadas y de caídas, es que se está anotando el indicador más de un 16% en lo que llevamos de año, que no está nada mal. Vamos a analizar toda la actualidad de hoy, que pasa por el IBEX, pasa por Inditex, pero también por lo que pueda hacer el Banco Central Europeo en su próxima decisión sobre los tipos de interés, con nuestra analista de cabecera de Tres Mares Capital, Verónica Llera. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fer, como siempre. Te prometí que te compensaría, que el otro día te dejé muy poquito tiempo, se nos fue de las manos el reloj y te quedaste al final con unos pocos minutos. Hoy tenemos algo más de tiempo, así que te recupero para que me cuentes cómo ves este movimiento con Inditex dentro del IBEX 35, esta dicotomía entre resultados maravillosos por parte de la compañía y caída en bolsa y castigo de los inversores. A ver, como bien dices, aquí hay varios puntos, ¿no? El hecho de que es cierto, Inditex pues ha vuelto a lograr los mejores resultados de su historia, cosa que ha venido repitiendo durante ya muchos trimestres, pero las cifras de crecimiento pues han quedado por debajo de las expectativas de consenso. Al final, la bolsa no hay que olvidar que es un descuento de expectativas y cuando no se cumplen, pues muchas veces la reacción de los agentes de mercado pues puede ser más violenta de lo que podríamos esperar. La realidad es que, a ver, por una parte, el efecto fundamentalmente que ha tenido, el impacto más negativo que han tenido los números de Inditex ha sido fundamentalmente por tipo de cambio, ¿no? Que eso no suele tener una recurrencia tan grande como podría ser que el hecho de los crecimientos fuese derivado por una debilidad de alguna línea de negocio en concreto. Entonces, de hecho, si excluimos el impacto de tipo de cambio de la cuenta de resultados, los números están mucho más en línea con las expectativas de consenso y en general la foto global de Inditex pues sigue mostrando una consistencia muy reseñable en los ritmos de crecimiento acorde a lo que ha venido marcando el resto de trimestres y sobre todo en un entorno donde muchas compañías del sector han mostrado muchísima más volatilidad o incluso crecimientos negativos,
con lo cual, bueno, pues los fundamentales y el modelo de negocio sí que sigue mostrando esa resiliencia y probablemente la reacción del mercado ha sido más el reflejo pues, del impacto en valoración de esa bajada de expectativas, que además no hay que olvidar que la cotización pues estaba en máximos, entonces en cierta manera podemos entenderlo. Bueno, pues muchas gracias por esta explicación. Es verdad que no todo el mundo comprende cuando sucede esto en bolsa, ve los titulares, oye, fantásticos resultados, y ve que cae a plomo en bolsa y dice, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Bueno, pues esas expectativas de las que nos hablabas. Verónica, no sé si estás tú también, como parte del mercado, pendiente o con la vista puesta en la próxima decisión que vaya a tomar el Banco Central Europeo. Leo en prensa especializada a algunos analistas que hablan de que si finalmente baja con ambición los tipos en los próximos días, podemos ver un rally muy importante en bolsa. Sí, a ver, lógicamente todo el mercado está siempre con el foco en los bancos centrales, ¿no? Pero yo sí pienso que el debate de hoy no está tanto en los 25 o 50 puntos que pueda reducir los tipos de interés, que venía siendo un poco, digamos, el mayor ruido las últimas semanas, sino que la cuestión va a ser la hoja de ruta que marquen, ¿no? Que marque el Consejo de Gobierno de cara a dónde van a situar los tipos en el medio plazo, es decir, en territorio más expansivo, entendiendo como umbrales de tipos de interés en los cuales sería una política monetaria que buscando fomentar el crecimiento económico y la inflación, o mantenernos en un entorno más neutral para que ni lastrarlo ni que impulse el crecimiento, porque al final el problema es el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Cuando hay recesión y la inflación se enfría, la política a implementar es clara, que es una bajada de tipos. Cuando la economía crece y por ende la inflación también se recalienta, como hemos visto que pasó en 2022, la actuación clara, sí se vio en ese momento, es subida de tipos, pero ahora nos encontramos en un escenario en la que la economía europea no está en su mejor momento, se está desacelerando claramente, especialmente en sus tres principales economías, y sin embargo la inflación sigue amenazando, ¿no? Entonces, nadie sabe con certeza qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo. Los miedos de esta inflación vuelven a salir encima de la mesa. Entonces, lo más importante será el mensaje que den, el cuadro macroeconómico que detallen y los mensajes de futuras actuaciones en materia de política monetaria, que efectivamente si el mercado lo recibe positivamente, pues lógicamente va a acompañar estas 3 últimas semanas de ejercicio que nos quedan. Lo que yo creo que sería una temeridad, Verónica, por parte del Banco Central Europeo es no reconocer que una medida hipotética que pueda tomar de bajada ambiciosa de tipos de interés se pega de tortas, por decirlo de una manera coloquial, con una realidad que, insisto, debe reconocer, y es que la inflación, que parece controlada, lo que nos está demostrando es que tiene una tensión al alza todavía importante, y que por lo tanto este tipo de medidas de bajadas de tipos ambiciosas puede golpear a la economía en el sentido contrario al que debería orientar su política el Banco Central Europeo, que es la de subir la inflación. Si reconoce esta realidad, ¿sería recibido bien o mal por parte de los mercados? ¿Cuál crees que sería la reacción? Yo creo que el mayor problema, la reacción del mercado probablemente fuese más negativa, y además el problema es quedarse sin munición, ¿no? Para posteriores escenarios que tuviesen que efectivamente apoyar la economía. Y lo más importante es que lo que estamos viendo es que efectivamente los datos de inflación se están encallando, que se están resistiendo mucho a bajar a los ritmos en los que a lo mejor habían previsto que volviese después de los picos de inflación tan fuertes que hemos visto durante los últimos 2 años, y que la subyacente, sobre todo, que al final es la que no cuenta con los elementos más volátiles, es la que sigue por encima del objetivo de los bancos centrales, y sobre todo la parte de servicios, que suele ser un tipo de consumo más estructural que no tan coyuntural como a lo mejor sí que puede ser las manufacturas, ¿no? Entonces creo que ahí hay efectivamente
un análisis importante por parte de los gobernadores del Banco Central que deben ser más bien cautos. Bueno, pues vamos a estar, Verónica, muy pendientes de todo lo que salga de esa reunión del Banco Central Europeo. Yo, si tuviera que apostar, no sé si pedirte que te mojes tú, creo que va a ir a esos 2 puntos. Es verdad que Europa está a todas luces estancada y da la sensación de que va a seguir así, de no ser que cambien mucho las cosas, pero no parece que cambien. Ayer mismo veíamos ese acuerdo con Mercosur también para castigar a nuestro sector pesquero en favor de, no sé, del sostenimiento de las aguas, pero lo que están haciendo es castigar a nuestros pescadores, igual que ya han castigado a nuestro campo, a nuestra industria, a la industria automovilística, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Veremos qué es lo que dice el Banco Central Europeo y no sé si preguntarte por uno de los valores que también está ocupando titulares en la prensa especializada, que es Grifols. Grifols que, bueno, sabemos que sufrió ese ataque del informe de Gotham City que decía que estaba muy sobrevalorada y que la acción, vamos, tan sobrevalorada que la acción valía 0. Esto castigó mucho en bolsa a esta compañía, ha mejorado las ineficiencias que tenía y sigue siendo protagonista en bolsa. ¿Tenéis posición respecto a Grifols o tienes alguna lectura respecto a lo que está pasando con esta acción? Sí, a ver, desde luego hoy es una de las principales noticias y al final, pues tanto esta noticia sobre la refinanciación rebajando pues la tensión que suponían los vencimientos de cara al próximo año, 2025, donde estaba gran parte de la concentración de los vencimientos, alargándolo a 2027 y en definitiva, bueno, pues creando un entorno, digamos, más estable de su situación financiera y sobre todo dando unas señales de pues una gestión muy proactiva y prudente de los vencimientos y de los niveles de deuda. Lógicamente es entendible que el mercado haya reaccionado positivamente. A esto se suma también la revisión al alza que ha hecho el S&P en cuanto a su calificación crediticia y en general, bueno, pues son noticias que sí dan un respiro a la cotización en el corto plazo, después sobre todo, bueno, pues un poco que venía también de un escenario de todo lo contrario, al final con el rechazo de la posible OPA, que también ha estado detrás todos estos últimos meses. Entonces, desde luego, esta noticia, sin ninguna duda, es positiva. Bueno, pues nos quedamos con ese análisis, Verónica. Muchas gracias, como siempre, por atender la llamada con ánimo de lucro. Muchas gracias a vosotros. Y con Verónica llegamos a la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Vamos a ir a los servicios informativos de Radio, vamos a escuchar todo el boletín informativo de la 1 con mucha actualidad. Recuerden que hoy está declarando ante el Supremo el señor José Luis Ábalos. Veremos qué nos cuentan, insisto, desde los servicios informativos. Después, no se vayan, que continuamos y hoy con mirada importante a Argentina. Volvemos en unos segundos. Como todos los jueves hasta ahora, 1:06 de la tarde, 12:06 del mediodía en Canarias. Aquí, como siempre, la 105.7 de su FM si nos escucha desde Madrid, a través de cualquier servicio de streaming de Es Radio en directo, el directo a través de YouTube. Si nos escuchan en diferido, bueno, pues en el podcast que han pinchado ustedes o el vídeo que estén viendo en nuestro canal de YouTube sobre lo que estamos viendo. En este caso, bueno, pues como les decía, como todos los jueves hasta ahora, sin duda alguna con uno de los invitados que yo sé que más están esperando ustedes, sobre todo aquellos que les gusta brujulear empresas que tienen muy buena pinta. ¿Por qué? Pues porque como todos los jueves, insisto, hasta ahora hablamos con Argentina, lo hacemos hoy con el asesor financiero, portfolio manager, Alan Riedmayer. ¿Cómo estás, Alan? Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, como a ti, gracias siempre a ti por atendernos a la llamada y gracias por querer hablar con nosotros hoy de un asunto importante que es ese año que se cumple del gobierno de Javier Milei en Argentina. Hemos tenido que repasar, el otro día lo hicimos en un programa especial, Alan, aquí en Con Ánimo de Lucro, ese primer año de gobierno y lo hacíamos con una perspectiva, bueno, pues me dirás tú, muy ventajista por vuestra parte, sí, pero es que lo merecía, que es recordando los lamentos de buena parte de la clase política española, de buena parte de los medios de comunicación españoles
cuando ganó Javier Milei la presidencia en Argentina. Hablaban de que llegaba un ultra, de que la ultraderecha se instalaba en Argentina, que pobres argentinos, que ojo a los derechos de los argentinos que se iban a ir por el suelo, por el sumidero, The Economist diciendo que llegaba una revista a la política, etcétera, etcétera, y comparar o comprobar todo lo que se dijo de Javier Milei con los logros que había conseguido en solo su primer año de gobierno, y que son incluso más de los que se esperaba, yo creo, Alan, que incluso más de los que se esperaba el propio Javier Milei, ¿no? Estos resultados que estamos viendo, Luis, están bombeando con esteroides la batalla cultural. Es increíble lo que se está viviendo en Argentina. Yo era súper optimista de 2016, apoyo a Javier Milei, pero tenía bastantes miedos relacionados por ahí a algunos puntos de la macro, y realmente todo salió mejor de lo que todos esperábamos, y hoy la economía argentina va a empezar un gran 2025. De entre los logros, aunque el otro día los repasábamos, quizá uno de los más importantes, por no decir el más importante, es meter en cintura la inflación, que eso ya era una labor titánica, reducir de una manera brutal el gasto público, alcanzar superávit fiscal por primera vez en 123 años. Esto se dice pronto, más de un siglo y cuarto prácticamente, sin ser capaces de tener superávit, siempre con déficit o con default, y en este caso superávit. Hacerlo con un balance positivo respecto a la reducción de la pobreza en Argentina, y además con las tasas de popularidad más importantes que se recuerdan, y además reduciendo de una manera drástica el riesgo país. Bueno, ahí hay varios puntos. Realmente la inflación dio ayer 2,4, pero la inflación de alimentos dio 0,9. ¿Qué sucede con eso? Que el salario formal, el salario privado, los ingresos empiezan a crecer en términos reales muy fuerte, en términos de alimentos incluso, y eso te hace reducir muchísimo la pobreza, que bueno, por ahí las proyecciones de unas universidades que traquean las proyecciones de pobreza no son las oficiales, porque viene muy atrasado el dato, pero ya hablan de pasar del 54 al 46, del 54 al 45, volando. Sí, continúa, Alan, perdona. Y después, por el lado, todo lo que es la inversión extranjera directa, que está entrando fuertísimo en Argentina, está apreciando fuerte el peso. Hoy empezamos a tener un problema incluso de una moneda demasiado fuerte, más fuerte, va a un ritmo más rápido incluso que las reformas. Es por el exceso de confianza que hay. Exceso de confianza. Aparte, hemos estado hablando durante estos meses que llevamos con el programa. Recordamos que arrancamos con ánimo de lucro en septiembre. Llevamos en semanas alternas hablando contigo y con el profesor José Ignacio del Castillo de lo que significa, de lo que es esa gran apuesta liberal de Argentina, y durante estos meses hemos estado esperando ese gran momento de la eliminación del cepo cambiario, cuando, digamos, ese impuesto de riesgo país que suponía el peso en España, y ese cepo, en Argentina, pues estaba, digamos, frenando la llegada de todos esos inversores que están colocándose a codazos en la casilla de salida para, en el momento en el que el cepo caiga, entrar sin ningún tipo de límite en Argentina, para tratar de aprovechar el momento de oro que vive el país, ¿no? Sí. Aún así, Luis, hoy están entrando de a miles de millones de dólares de inversiones en el RIGI, que es el régimen de beneficios y exenciones para grandes empresas, de a miles de millones de dólares en minería, en oil and gas, y pasó algo inédito en la historia, que es sorprendente, que es que el dólar paralelo, el dólar libre, que estaba un 200% por encima al principio del gobierno de Milei, fue a converger al dólar oficial, en vez de el oficial al paralelo.
Eso es inédito, porque en todos los procesos que han habido en el mundo de restricción de capitales, donde había un dólar oficial intervenido y un dólar de mercado libre, siempre que lo han soltado, ha ido el dólar oficial a buscar al libre, a cerrar, a converger el libre. Incluso Macri, en 2016, cuando salió el cepo, el oficial estaba en 9 y el libre en 15. Se fue el oficial a converger al libre. O sea, el dólar se fue a 15. Acá sucedió lo contrario, y esto es inédito en la historia. Es todo por la cantidad de cómo aspiran pesos. Me encanta esa fórmula que utilizas, Alan, de que se ha convertido el gobierno de Milei en un aspirador brutal de pesos, que a fin de cuentas, mira, para todos estos, Alan, y mira que no faltan, analistas de corte keynesiano de la economía que no relacionan nunca la inflación con un fenómeno monetario, pero lo que estamos viviendo en estos años lo evidencian, o sea, es que lo dejan clarinete, como se suele decir. Bueno, permitime un punto ahí, Luis. Vos sabés que eso que les pasa a ustedes en España, nos pasaba acá también, que la inflación multicausal, que la inflación por puja distributiva, 500.000 cosas que inventaban. Sí, sí, incluso bueno, por la la voracidad de los empresarios que lo que quieren es ganar sus márgenes de beneficio. Eso se lo hemos escuchado a políticos que forman parte del gobierno, Alan, aquí en España. Exactamente, Luis, y acá pasó exactamente lo mismo, y la batalla cultural se le sumó los resultados del libre mercado, que hoy en día ya es un tema cerrado ese. La oposición hoy ya no habla más de los empresarios y la puja distributiva, y no existe más eso hoy. La batalla cultural esa está completamente ganada, incluso con los programas kirchneristas, todo. Hoy todos lo reconocen. Es una locura porque es increíble escuchar a todos estos economistas keynesianos, estos políticos hablar así, pero bueno, hoy todos lo reconocen. Bueno, pues dicho o hecho ese balance de cómo está Argentina, cuál ha sido ese balance del primer año de Javier Milei, un minuto, Alan, para recomendarme esto no son recomendaciones de inversión, esto es importante aclararlo, pero sí que nos comentes alguna empresa de esas que tú estás mirando y que cada día tienen mejor pinta en esta Argentina de Milei. Y empresa con exposición argentina, sigo mencionando Geopark. Geopark sigue siendo una de tus preferidas. ¿Pero la has metido ya en cartera o todavía no? Todavía no, un poco, pero se subió 50% en 2 semanas y hay que bueno, esperar salimos a que la volatilidad nos dé otra oportunidad. Geopark, pues la tendremos muy monitorizada. Alan Redmayer, millones de gracias por atender como siempre la llamada con ánimo. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte desde Buenos Aires. Bueno, y antes de irnos a el espacio con Carmen Tomás, en el que le vamos a pedir que nos avance el programa que tiene esta semana, les tengo que contar que bueno, pues es algo muy interesante. El otro día me enteré de que una empresa de inversión inmobiliaria está arrasando ahora mismo en España. Ella es Cibisland y lo que está ofreciendo es garantías en todos sus proyectos y rentabilidades que van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir, atención, desde 250 euros. A mí me costó creérmelo, pero es todo cierto. De hecho, aquí tuvimos a Íñigo Torroba el otro día en Con Ánimo de Lucro, donde nos estuvo explicando este modelo de negocios. Si se lo perdieron, acudan al programa del martes, ahí lo verán, y espero que descubran esta gran oportunidad de inversión para ligarnos al desarrollo del mercado inmobiliario sin necesidad de comprar una casa, y además con unas rentabilidades muy jugosas. Hecho este consejo, ahora sí, nos vamos con Carmen. Entramos ya en la recta final del programa de hoy y lo hacemos en la mejor compañía, que no es otra que la que nos trae todas las semanas Economía para Todos, que es Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
aquí Bueno, estamos otra semana más. Gracias a ti, que todos los jueves ahí me buscas un ratito para cebarme, para avanzarme cositas de tu programa. Y cositas de Eso tu es. programa, además, que está súper bien, porque como además tú y yo nos dedicamos a repasar la actualidad económica de la semana, yo picándola un poco todos los días en Con Ánimo de Lucro, tú analizándola reposadamente con los mejores analistas el fin de semana, pero nos da para hablar de todo lo que ha sucedido durante la semana desde el plano económico y las cosas que nos van preparando nuestros políticos, y de nuevo Que no tenemos es poco. plancha. Y de nuevo Que no tenemos es plancha. poco. Que no es poco. Vamos a analizar, como tú dices, en profundidad todo lo que tiene que ver con los impuestos energéticos, que son los que esta semana nos han dejado varios asuntos. Por ejemplo, la maniobra para mantener el de la generación eléctrica, que no hay que olvidar que es un 7%, que es una pasta, pero es que resulta que los costes regulados, aunque nos quitaran este 7%, los costes regulados, que son los que impone el Ministerio de Transición, que en vez de transición ecológica ya no sé cómo le vamos a llamar, va a aumentar la factura de la luz un 50% el año que viene. Un Así 50, que, nada más y nada menos. nada más y nada menos, porque un 39% prácticamente es... Espera, que es como son dos, la parte regulada de la factura son dos cosas: el pago del acceso a la red eléctrica Sí. para asegurar el suministro y los llamados peajes, son los cobros regulados llamados peajes. Bueno, pues uno va a subir, el primero que te he dicho, el 39%, y el resto está por ver, pero ya todo apunta a que sumará hasta el 50%. O sea que el año que viene abróchense, porque también quieren prorrogar el de las energéticas, aunque sea vía decreto, Sí. y en enero está por ver qué hacen con la subida del diésel. Así que nos espera un mes de enero y un año 2025 que en cuanto a energía, pues la cosa se va a poner muy complicada. ¿Y todo para Porque qué? pobrecillos, Para darnos si es un que mejor no, servicio sí, energético, seguro, para que Red seguro, Eléctrica funcione mejor. Fíjate hoy seguro, que hemos seguro. Apagones, dedicado el programa a los apagones que se vivieron ayer en la gran exacto. industria, porque, claro, Asco de repente estaba en parada fría para mantenimiento y revisión, y resulta que, claro, de repente bajan Pues mucho nada. las temperaturas, la luz no entra porque la fotovoltaica de noche, oh, casualidad, si no hay sol no funciona, y entonces, bueno, pues no había demanda, o sea, no había suministro suficiente para atender ese pico de demanda, con lo cual a la gran industria fuera, 2 horas sin luz, 2 horas sin poder estar funcionando, en Y, definitiva, vamos, una y situación. tuvieron que activar el carbón, Todos los ciclos el combinados, el diésel carbón y el gas, y todo fenomenal. motores Sí, diésel sí. para poder producir energía. Y en el Bueno, horizonte, pues en el frontispicio, lo que tenemos es cierre de nucleares, sí, evitar el sí. carbón, evitar el gas. Es tremendo esto. Hay que decir que es la tercera vez este año que Sí, se produce esa paralización de la gran industria. Bueno, después vamos a ver qué están intentando hacer con todas las ayudas que tenían que ver con la alta inflación y con ayudar a la gente bueno, pues ya Ucrania, no sé, todos nos remontamos a tal. Que no está claro, estaban un poco en vilo. Es verdad que se ha comentado estos días que pretenden que esas ayudas, en vez de darlas, las comunidades autónomas se las den otra vez al Estado para que reconstruya Valencia. O sea, es una cosa, tremendo. el ciclo de la vida, vamos, o sea, una jeta impresionante. ¿Por qué? Porque si es que nos han bajado 30.000 millones los impuestos, ha dicho la señora Montero esta semana en el Congreso, no pueden tener más cara dura. Y después vamos a tratar también el informe de CEPIME, que es muy interesante, sobre los concursos de acreedores y los costes laborales que están asfixiados y están horrorizados con una nueva subida importante del salario mínimo y con la reducción de la jornada. Como no tenemos casi parados, como no tenemos contratos a tiempo parcial, como no tenemos un mercado laboral ya absolutamente infame por culpa de la señora Yolanda Díaz, pues nada, pues van a seguir apretando, y ya veremos a ver cómo pueden salvar estos dos asuntos, que vienen a sumarse a otros muchos que no paran de hacerles
canalladas a las pequeñas empresas, sobre todo, que son las que realmente sufren todo esto. Y dirán, Carmen, que somos aquí muy cenizos porque cómo podemos obviar la Oh, grandísima y buena marcha de la economía española que hasta el propio The Economist reconoce en un artículo esta misma semana. Claro, si te dedicas a crear empleo a base de presupuesto público, a base de gasto público y dopas el crecimiento país a base de gasto público, pues puedes maquillar tus cifras como quieras, pero la realidad es un poco la que estás indicando, ¿no? Un mercado de trabajo absolutamente inoperante en el que solo la precariedad explica que no se hayan caído los datos de empleo a plomo, y eso que no están bien, y los costes laborales de las empresas, el coste por empleado sigue subiendo, se ha disparado con Sánchez una barbaridad, pero lo sigue haciendo, y esto lo que hace es privar de oportunidades al mercado laboral para generar más empleo. Aquí la cosa, fíjate, ya nos hemos olvidado de qué hay que hacer para crear más empleo, no, para que se cree más empleo, para que florezca la actividad económica, para que empiece a llegar inversiones y haya más empleo para todos, ¿no? Aquí la cosa es ver cómo frenamos el paro vía decreto, y entonces lo que hacemos y que suban los salarios mínimos, y por lo tanto lo que hacemos es evitar la posibilidad de que ese florecimiento del mercado laboral se produzca. Claro, porque lo que hace es que la gente que no se contrata, porque no se contrata nada. Si es imposible que puedas pagar ese dinero, si encima la productividad de ese trabajador pues no compensa con lo que le tienes que pagar. Pero bueno, como la economía va fenomenal, pues dice Sánchez que 2 millones de personas han recibido ya el salario, el ingreso mínimo vital, como si eso fuera para ponerse medallas. Hombre, claro. Somos el país que con la tasa de paro más alta de la Unión Europea y casi de la OCDE. Esto lo debería de revisar The Economist, porque no te puedes quedar con el dato macro, porque si un 60% se debe al gasto público y la otra parte un poco al turismo que ha venido de fuera, pues hombre, una economía como que muy solvente no parece, ¿no? No, y los millones de pobres y la gente, ya te digo, o sea, es que dijo con toda la cara, vamos tan bien que le damos ya 2 millones de ingresos mínimos vitales, o sea, de ingresos mínimos vitales, o sea, 2 millones de personas necesitan 400 y pico de euros para sobrevivir, y eso te parece para ponerte una medalla, en fin. Es impresionante. Bueno, y después vamos a hablar mucho de, para que la gente lo entienda, lo de Mercosur, porque lo de Mercosur, pues alguna cosa estará bien, pero lo que va a pasar es que vamos a importar productos que nosotros ya tenemos, pero que nos cuesta más producirlos por toda la caterva de medidas que nos impone la Unión Europea, que pasa un poco igual con el sector de la pesca, con ese acuerdo, que no ahora se ponen medallas, pero hay que ver por dentro todo lo que dice, y al final va a haber menos pesca, luego menos pescado, luego más caro, luego, como decía ayer nuestro compañero en Dieter, dice, comeros este año así un poco de marisco, que igual el año que viene ni lo catáis. Pues no, bueno, lo catáis o lo tenéis que catar mucho más bueno, caro. A precio de oro. Bueno, ya está. Y luego quizá hablemos de Duro Felguera, que ha presentado preconcurso. Yo no sé cómo dan aquí las ayudas sin mirar bien cuáles son las condiciones de las empresas, pero ahí tenemos a otra empresa metida en bastantes tinglaos, pero sobre todo, y lo que importa, que cobró una ayuda del gobierno, o sea, de nosotros, y al poco tiempo pues ya las cuentas están tan mal que han presentado el preconcurso. Bueno, pues a ver si miran ustedes un poco mejor, y no porque sean ni amigos de Venezuela, ni que cobró en oro, ni que cobró en petróleo, ni en fin. Esto, como tengo a Susana Burgos y a Carlos Cuesta, que esto se lo sabe muy bien, pues le meteremos un poquito de caña a esto, porque a ver qué está pasando aquí, ¿no? Un tándem de lujo el que tienes este la fin de verdad que semana, sí. para no perdérselo. No me puedo quejar, como todos, pero no me puedo quejar. Para no perderse. Tienes a los mejores colaboradores, desde luego, menos alguno que llevas un día ahí, a un tal Luis Fernando Quintero, ese día flojea y luego ya recupera. Sí, hombre, sí. Oye, anda. Recuérdanos horas, momentos de visionado, etcétera, etcétera. Bueno, pues Economía para Todos, sábado a las 2 de la tarde en Es Radio, a las 3 en Libertad Digital Televisión, y por supuesto en todas las plataformas, el podcast, en Twitter, en fin.
todo esto, que Bueno, la gente sabe ya muy bien. no digan que no les hemos advertido lo que no se pueden perder este fin de semana para entender siempre lo que nos pasa. Yo no sé si te pasa a ti, Carmen, me imagino que sí, pero a mí mucha gente me escribe o por redes sociales o me habla siempre del programa. Ahí cuando estás con Carmen Tomás, me encanta Carmen Tomás, explica las cosas de manera que se entiendan y la economía al final esto se agradece, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para eso lo hacemos, ¿no? Para intentar ayudar a la gente a entender las cosas y que no les engañen. Y que no les engañen. Sí, que no se pierdan y no les engañen. Se hagan su propia opinión también, porque nosotros no somos el oráculo. Pero como en este país se discuten hasta los datos, pues nosotros procuramos que los datos son los datos y dicen lo que dicen. No tiene más historia, ¿no? O sea, que es analizar los datos sin sesgo y viendo lo que dicen. Eso es. Y eso es lo que intentamos hacer, Carmen. Por eso agradecemos siempre mucho este ratito que nos brindas cada semana aquí en Con Ánimo de Lucro. Y yo a ti también, te lo agradezco mucho. Pues un beso, Carmen. Un besito, un fin de chao. Y con el avance de Economía para Todos con Carmen Tomás terminamos el programa en el día de hoy y les emplazamos a que nos sigan mañana también de 12 a 1:30 aquí en directo en Es Radio Libre Mercado. Les esperamos a todos ustedes. Pasen un día estupendo y no dejen de seguirnos, por favor, a través de todos los medios. Es Radio en directo en la 105.7 de la FM si nos escuchan desde Madrid, por streaming, en directo en YouTube, por YouTube ya cuando hemos terminado que tienen ahí el programa completo y por supuesto a través de podcast siempre, cualquier día y a cualquier hora. Les esperamos, sean muy felices amigos.